En Costa Rica, 37 niños se han contagiado con COVID-19. Sin embargo, ninguno ha sido hospitalizado por esta condición. Banco Nacional de Sangre afectada por la pandemia requiere que costarricenses se acerquen a donar. Municipalidad de San Carlos asegura que COVID-19 ha dejado pérdidas de hasta 200 millones de colones. Costa Rica se prepara para un 1 de mayo muy diferente a raíz de la pandemia del coronavirus. Laboratorio chino trabaja sin descanso en ensayos de una posible vacuna contra el coronavirus. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cuál es la condición del COVID-19 en Costa Rica? Este jueves 30 de abril se lo mostramos a continuación. En pantalla ustedes pueden ver que tenemos 713 casos confirmados, 8 casos nuevos con respecto al martes, recuperados 323, 17 más en comparación con antier. Recordar que estos son los datos generados hasta el día de ayer por el Ministerio de Salud. Descartados 8.356, muestras totales 12.729 y fallecidos, lamentables fallecimientos de 6 personas. En los hospitales nacionales, en total hay 16 personas internadas, en salón 8 y en cuidados intensivos otras 8. El promedio de las edades en la unidad de cuidados intensivos es entre 44 y 75 años. Y continuando con informaciones del COVID, por supuesto, en Costa Rica 37 niños se han contagiado con COVID-19. Sin embargo, ninguno ha sido hospitalizado por esta condición. En el Hospital Nacional de Niños cuentan con 49 respiradores mecánicos para atender cualquier emergencia. A pesar de que el COVID-19 tiene una incidencia menor y una recuperación más exitosa en niños, desde hace más de un mes el Hospital Nacional de Niños se encuentra preparado para atender cualquier emergencia ante la crisis pandémica. Este centro médico cuenta con cuartos aislados y con 49 ventiladores mecánicos pediátricos para atender cualquier situación de urgencia. El Hospital de Niños es un hospital de primera línea, está totalmente preparado para atender pacientes pediátricos de COVID-19 si fuera necesario. Tenemos una directora de ese hospital, la doctora Olga Arguedas, que realmente es un lujo tenerla, y ella es un referente inclusive internacional en el abordaje de COVID-19. Así que el hospital está listo para recibir pacientes pediátricos de esta enfermedad, pero al día de hoy ningún paciente pediátrico ha tenido que ser hospitalizado. En la entidad afirman que cada caso sospechoso se maneja de una forma aislada y que el 24 de abril solamente han detectado 2 casos positivos en sus instalaciones de las 52 muestras que han realizado. En el hospital no se ha atendido ningún paciente hospitalizado por COVID. Cuando digo que ninguno, estoy hablando ni de cuidados intensivos ni de servicios generales, ¿verdad? Entonces, en área hospitalizada no hemos manejado un solo paciente. Solo 2 se han manejado de la lista de menores de edad que han reportados positivos. Solo 2 de esos han sido las muestras tomadas o diagnosticadas en el Hospital Nacional de Niños. Según el Ministerio de Salud, a la fecha 37 menores de edad han dado positivo con COVID-19, de los cuales 14 ya se encuentran recuperados. Además, celebran que a este momento ningún menor ha ocupado los respiradores pediátricos ni ha tenido que ser hospitalizado. Según el subdirector del Hospital de Niños, en el mundo los menores de 10 años han sido la población menos afectada debido a la inmadurez de su sistema inmunológico. El sistema inmunológico del niño se va desarrollando a partir de los 6 meses y más o menos está alcanzando su madurez entre los 2 y los 4 años. Si nosotros vemos el comportamiento en edades menores de 18 años, que es lo que se está reportando, el grueso de los menores de edad reportados están entre los 10 y los 18 años. Es decir, estamos hablando de niños que probablemente ya tienen un sistema inmunológico más maduro y que tienen una respuesta inflamatoria mayor como la que tienen los pacientes adultos. Jiménez añade que es necesario que los padres expliquen a sus hijos lo que es el COVID-19, así como la enseñanza del adecuado lavado de manos y protocolo de estornudo. Fundamental también que nosotros hagamos comprender al niño la necesidad
cuarentena y que hablar con la verdad. En Costa Rica Noticias conversamos con Elizabeth y Maximiliano, dos niños que comparten cómo se debe combatir el COVID-19. Lavándonos la mano es uno a ti y te no de tata. Si salen a las calles, tienen que usar 2 metros de distancia de otras personas. Segundo, usar mascarilla y si tienen guantes, ustedes usan guantes o si no, no. Tercero, si van a las calles y cuando regresen tienen que lavarse muy bien las manos y llegarse a bañar aunque ya se habían bañado. Cuarto, estornudar el brazo en la camisa, así. Y luego, pues, tenemos que lavarnos muy bien las manos. Expertos de todo el mundo afirman que es muy pronto para realizar conclusiones de cómo funciona el COVID-19. Sin embargo, ha sido una realidad que el contagio o fallecimiento en menores de edad es un porcentaje muy pequeño de frente al de adultos y adultos mayores. La pandemia del COVID-19 ha puesto en aprietos al banco de sangre, ya que las personas no llegan a sus instalaciones a donar. La crisis es tal que durante el día reciben menos del 50% de donadores. La crisis sanitaria provocó que el Banco Nacional de Sangre reciba menos de 50 donantes al día en sus oficinas de Zapote. El director de este centro de salud, Carlos Andrés Villegas, mencionó que se necesitan más de 100 donantes cada día para tener la reserva requerida. Debido al COVID-19, las empresas cancelaron sus citas programadas, lo que ocasionó la disminución del preciado líquido, comentó Villegas. El Banco Nacional de Sangre requiere de que ustedes vengan, que nos ayuden con esta donación. La gente requiere este líquido vital para llevar sus terapias. Nos hace falta sangre. Por favor, agende su cita al 2280-9952, extensión 113. Nos encontramos al costado sur de la iglesia de Zapote. Para satisfacer las urgentes necesidades, tienen un horario especial de lunes a jueves de las 7 de la mañana a las 3:20 de la tarde, los sábados de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 4 de la tarde, explicó el especialista. Los que tienen leucemia, los accidentados y las mujeres durante el parto son algunos de los pacientes que reciben el vital líquido. Villegas recordó que este viernes 1 de mayo la sede permanecerá cerrada por ser feriado obligatorio. Invitarlos, por supuesto, a realizar donación de sangre. Es un líquido vital para evitar situaciones de emergencia. El Hospital de San Carlos es uno de los 4 centros regionales que puede realizar pruebas de COVID de manera independiente. En el país, según los reportes del centro médico, se ejecutan entre 10 y 12 pruebas diarias para analizar si hay contagio del virus. Desde el pasado 22 de abril, el Hospital San Carlos, en la zona norte de nuestro país, es uno de los 4 hospitales regionales que pueden elaborar pruebas de COVID-19 en Costa Rica. En el centro médico se realizan cerca de 10 a 12 pruebas diariamente, las cuales tienen un resultado sumamente rápido, según el director del hospital, quien además explicó que cuando se ejecuta la prueba del COVID-19 se liga a otra que podría detectar hasta 19 virus adicionales. Es muy variable porque nosotros no solamente hacemos pruebas de San Carlos, del hospital, sino también de las clínicas, pero puede andar entre las 10, 12 pruebas aproximadamente. Increíble, 25 minutos ya están listas. En 25 minutos lo tenemos lista y lo complementamos con otra prueba que se llama Film and Race, que detecta cerca de 19 virus y bacterias. Entonces, si la COVID sale negativa, le hacemos Film and Race y entonces podríamos determinar cuál es exactamente el virus que le está afectando, si es un adenovirus, si es un parvovirus, si es un rinovirus o si es alguna bacteria. San Carlos, como zona fronteriza de nuestro país con Nicaragua, recibe muchos pacientes de esta nacionalidad, a los cuales el centro médico ha atendido como a cualquier costarricense, a pesar de que muchos no portan documentos. Sin embargo, las autoridades del centro médico indican que esto tiene un peso económico bastante importante, pues no está en su presupuesto. Le pongo un parámetro, el 30% de los 4.500 partos que se atienden anualmente acá son de madres nicaragüenses. O sea, 1.100, 1.200 partos
son madres nicaragüenses que vienen indocumentadas y se les atiende con todo el gusto y honor del mundo. El trabajo de la policía de fronteras, etcétera, es muy importante porque sabemos que hay mucho nicaragüense que va a llegar sintomático y ya ha llegado y lo hemos atendido y se le ha aplicado la prueba y por dicha hasta el momento ha salido todo negativo. Pero claro que tiene un peso enorme porque los recursos se nos dan para los 270.000 habitantes de la región. Sin embargo, no se toma en cuenta la población migrante. El último reporte presentado por las autoridades de salud este 29 de abril confirma que San Carlos ha presentado 29 casos positivos de COVID-19. De estos, 11 se han recuperado satisfactoriamente. El hospital en la zona norte solo cuenta con una paciente positiva de COVID-19 en sus instalaciones en este momento, la cual ingresó hace 5 semanas al centro médico, estuvo en la unidad de cuidados intensivos y esperan, si todo sigue como hasta el día de hoy, darle de alta la próxima semana debido a su positiva evolución. Cómo se encuentran las carreteras de nuestro país lo vemos a continuación en pantalla gracias a la señal de cámarasviales.com. En pantalla vemos ruta 1, el sector de Atillo 8 en circunvalación. Vemos bastante tráfico en el semáforo de esta área y también un poco nublada la zona. Ahora nos trasladamos a la ruta 215, el sector del Registro Nacional en Curridabat. También bastante movimiento, tanto de vehículo pesado como transporte público y carros particulares. De la misma modo que Atillo, un cielo parcialmente nublado. Ahora vemos en pantalla la ruta 1, el sector del Real Cariari, bastante fluido, tanto la autopista como la ruta aledaña. Sin embargo, a tener precaución porque se suele aumentar la velocidad cuando no hay carros en carretera. Por último, vamos a la ruta 2, al sector de Taras de Cartago, bastante congestión vehicular a la salida para ingresar a esta provincia y también fluidez en la zona. De nuevo repetimos, un cielo nublado, posiblemente nos esperen lluvias en horas de la tarde. Al ser las 12:13 hacemos una pausa comercial, sin embargo, enseguida volvemos con una entrevista muy interesante que le ofrecemos acá en Costa Rica Noticias. La Municipalidad de San Carlos asegura que COVID-19 ha dejado pérdidas de hasta 200 millones de colones. En homenaje al boyero, declarado como Patrimonio Universal por la UNESCO, transmitimos el documental Yetza. Cuando se desarrolló la producción de café, la gente comenzó a utilizar las carretas. Era el aspecto social, los paseos de la familia, los fines de semana en la carreta, con el manteado ahí, con el toldo. El domingo 3 de mayo a las 10 de la mañana. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Sigo las indicaciones que me dieron en la escuela. Aprovecho este tiempo para estudiar y cumplo los consejos para cuidar mi salud. ¡Protejámonos en familia! PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Hola, bienvenidos a Promuévete Sinar Costa Rica Medios. El 13 te mantiene en forma, acción y movimiento desde tu casa con Promuévete. Ahora en sus nuevos horarios, de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana y 8:30 de la noche. Los sábados y domingos a las 8 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. El día que terminaste la huerta. El día que aprendiste un nuevo baile. Cuando el aislamiento pase, ¿qué querés recordar? Hay un mundo de posibilidades. Aprovechalas. Banco Nacional. Juntos somos progreso.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Les recordamos que estamos a través también de nuestras redes sociales de Costa Rica Noticias para que nos busque y encuentre todas las informaciones que hemos presentado hasta esta hora. A Belisa Torres la conocimos en Wuhan, cuando el coronavirus nos parecía algo muy lejano. Fue repatriada y después de varias cuarentenas y pruebas COVID-19, hoy está en la casa de un familiar en Cristo Rey. Desde ahí nos comparte su experiencia a los costarricenses de cómo se vivió esta situación del COVID-19 desde 3 continentes. Muy buenas tardes, Belisa, y muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Belisa, contarnos un poco de cómo se vivió COVID-19 en 3 continentes. Usted lo vivió en Asia, lo vivió en Europa y ahora estamos en América viviendo un COVID-19 en 3 etapas muy diferentes. Tal vez usted nos puede contar un poco su experiencia. Claro, bueno, primero en Wuhan la experiencia fue bastante compleja, porque fue ahí donde se inició. Al principio obviamente estuvimos muy llenos de temor, preocupación, porque no teníamos mucha información, pero ya después empezamos a ver cómo se desarrollaba lo de la pandemia en el continente asiático. A pesar de eso, tomé la decisión de salir de China en ese momento, más que todo por una cuestión de mi familia. Mi familia estaba muy preocupada, entonces para tranquilidad de ellos, pues yo decido viajar a Europa. La experiencia en Wuhan me ayudó mucho a saber cómo manejar la situación después, porque ya sabía lo de los protocolos de seguridad, ya sabía qué cosas evitar, ya sabía cómo manejarme ante el nivel de estrés que implicaba estar en cuarentena, encerrados, no poder salir, conversar o interactuar con personas. Entonces recuerdo que en China, por ser el primer lugar, en Wuhan fue muy difícil porque había momentos de tristeza, de angustia. Después de ese momento pasamos a Europa, específicamente a Ucrania, donde estuve 14 días haciendo cuarentena. También implicó estar en un hospital militar, sin poder salir, sin tener contacto, pero la situación fue más manejable porque ya sabíamos a lo que íbamos, por decir así. Y obviamente el periodo se volvió un poco más llevadero. Después de llegar acá a Costa Rica, ¿cuál fue mi sorpresa? No el hecho de tener que hacer 14 días más de cuarentena, sino que también después de terminar la cuarentena empezamos el periodo de aislamiento social. Entonces, en Costa Rica, a pesar de que fue un poco más relajado en cuanto a que las medidas no eran tan restrictivas, de no salir a la calle, de no salir cada 3 días, por ejemplo, como fue en Wuhan, de no tener un tiempo limitado por día, que era solo entre media hora, 1 hora para poder ir a hacer compras. Entonces, si lo puedo decir, fue como venir de un grado de mayor restricción a menor restricción, porque las condiciones en las que me encontraba en China eran muy diferentes por el nivel de contagio en ese momento y las restricciones que nos tenían en ese momento. Pero la experiencia, yo jamás me hubiera pensado que iba a tener que vivir la cuarentena en tres países diferentes, en 3 países, en 3 continentes. Y creo que me ha ayudado muchísimo a saber cómo manejar la situación en Costa Rica y también a recomendarle a mi familia, por ejemplo, cómo llevarla acá. Belisa, ¿cómo fue esa parte de poder llegar a estos países? En Ucrania lo recibieron con piedra, lo recibieron que no querían a nadie proveniente de Wuhan, como eran ustedes y otro grupo de personas. Y al llegar a Costa Rica, ¿cuál fue la situación? ¿Ha tenido alguna discriminación, por decirlo así, de personas que no quieren contacto con usted por haber estado allá? Bueno, en Ucrania sí se dio una situación bastante particular, porque cuando nosotros llegamos, al parecer, había circulado una información falsa de que las personas que viajaban en el vuelo de repatriación, absolutamente todos estaban con el virus. Entonces, evidentemente, las personas que vivían en la comunidad donde nosotros nos íbamos a encontrar en el hospital militar en el que tuvimos que hacer la cuarentena, no estaban nada contentos con nuestra visita. Recuerdo muy bien que el viaje fue muy largo, duró muchas horas, tanto por avión como por tierra, y cuando nosotros nos acercamos al lugar donde tendríamos que hacer la cuarentena, nos recibieron varias manifestaciones. Entre esas, la última estuvo un poco violenta, por decirlo así,
puesto que 2 de las busetas que trasladaban a los extranjeros y a los ucranianos que iban a ser trasladados al hospital militar, 2 de las busetas sufrieron daños en las ventanas, donde nos tiraron piedras, estuvo la policía antimotines y nosotros estuvimos bastante asustados porque al menos yo no me esperaba una situación de esas. Recuerdo muy bien que algunos dijimos que nos estaban recibiendo de una forma calurosa, como dándote la bienvenida, porque sabían que íbamos muchos latinoamericanos en las busetas. Entonces nadie se esperaba en ese momento que era una reacción violenta, pero obviamente es entendible porque parte de algo que hemos visto durante este periodo de cuarentena es que la gente reacciona ante la desinformación de forma violenta porque tienen miedo porque no saben cómo se está manejando la pandemia, si tengo personas a mi alrededor que tienen la enfermedad. En cuanto a la otra pregunta, si yo he tenido o sufrido algún tipo de discriminación, bueno, cuando nosotros estuvimos en Wuhan y empezamos a manifestar que queríamos regresar a Costa Rica, mucha gente empezó a decir que nos quedáramos allá, que íbamos a venir a hacer a Costa Rica, que si habíamos escogido quedarnos en China o estudiar en China o estar allá, ¿por qué no nos quedamos allá? Que éramos irresponsables al volver y pensar que podíamos traer el virus con nosotros. Entonces, en mi caso, yo lo que opté en ese momento fue tratar de no estar revisando mucho redes sociales o periódicos o noticieros para mantenerme un poco al margen de la situación y que eso no me afectara, porque te afecta emocionalmente, definitivamente. Cuando las personas empiezan a decir que te quedes allá y luego vimos que no fue una cuestión de Asia ni fue un problema solo de China. Nadie se esperaba que esto fuera a llegar tan lejos. Y te pone a pensar, o sea, te pone a pensar que a veces es mejor no criticar y no decir o no rechazar a esas personas porque uno no sabe cuándo le va a pasar a uno. Entonces creo que en mi caso sí fue, o sea, sí tuve manifestaciones de rechazo, pero creo que fue más bien de personas que no me conocían. Nunca he tenido contacto con las personas que hicieron ese tipo de críticas y uno entiende que es parte del miedo que ellos han tenido. Entonces hay que saber entender que tal vez, o ponerme en la posición de ellos, tal vez yo pude haber reaccionado igual. Pero hasta el día de hoy, ya después de todo este proceso, no he tenido ningún tipo de rechazo y problema en cuanto a que la gente sepa que vengo de Wuhan o que estuve allá. Ahora más bien creo que muchos lo ven como una cuestión de una experiencia y quieren saber cómo estuvo y si realmente era lo que se decía en los medios. Entonces, más bien creo que ha servido de experiencia para poder ayudar a la gente a calmarse un poco y a tomar las medidas necesarias para evitar el contagio acá en Costa Rica. Belisa, comentarnos cómo fue esa llegada a nuestro país. Aquí le realizaron pruebas e incluso usted se resfrió cuando llegó aquí, lo que causó, me imagino, un poco de temor en usted y en su familia, porque usted es asmática, es un factor de riesgo y esa situación creaba más tensión en su ambiente. Sí, bueno, yo cuando estuve en Ucrania, a nosotros cuando estuvimos en Ucrania, el grupo que estuvo por allá, se nos hicieron 2 veces examen, el del coronavirus, para descartar que nosotros teníamos antes de salir del lugar donde estábamos. También nos monitoreaban diariamente. Cuando yo ingreso a Costa Rica, inmediatamente obviamente me revisan en el aeropuerto Juan Santa María, me hacen el chequeo respectivo, me dan la orden por parte del Ministerio de Salud que tengo que guardar cuarentena durante 14 días. Yo me traslado al lugar donde tengo que hacer cuarentena y los primeros 3-4 días muy bien de salud, pero ya después parece que tuve un pequeño resfrío, empiezo a mostrar signos de resfrío. Obviamente el nivel de estrés en ese momento era muy grande porque lo primero que uno piensa apenas le dan la orden es, bueno, estos 14 días yo no me puedo enfermar de nada. Porque lo mínimo que yo tenga, la gente va a pensar que tengo el virus y ya uno trae esa carga encima. Desde que yo salí de China, eso fue lo que veníamos pensando todos, incluida mi persona, de que nada me puede pasar durante todo el proceso hasta que yo termine la última cuarentena, porque lo mínimo que yo tenga, la gente va a pensar que yo tengo eso y es mayor carga de estrés para mí. Probablemente se debió a mis defensas bajas, a que era la carga de estrés muy fuerte, a que hubo noches que no pude dormir muy bien en Wuhan, estaba muy cansada, el viaje fue muy cansado. Entonces, por eso me practicaron 2 veces la prueba acá en Costa Rica también. Afortunadamente dio negativo y los síntomas respondieron a un simple resfrío o alergia porque yo soy asmática. Entonces, los cambios de clima a mí me afectan muchísimo. No solo acá en Costa Rica, en China también me afectó muchísimo. Entonces, pasar de invierno, porque yo estuve en la época de invierno en China, en Wuhan y en Ucrania.
Entonces venir del invierno a menos 20 grados, menos 15, a Costa Rica, que es un clima tropical, obviamente me afectó bastante. Para ir cerrando, Belisa, y hacerle un llamado a la gente también, usted vivió la situación en Wuhan, mucha gente murió en Europa del mismo modo, aquí estamos en Costa Rica, la situación no ha sido tan terrible como se pudo haber esperado, sin embargo no hay que relajarse, tal vez hacer un llamado a usted que vivió estos panoramas. Sí, yo lo que le diría a las personas, a los televidentes, es que sí, que no nos confiemos, que si bien parece que el Ministerio de Salud y el gobierno va a empezar a relajar un poco las medidas, creo que es cuando más atención debemos tener y poner en las acciones de nosotros, en si vamos a salir, si vamos a empezar a reunirnos, hay que tener mucho cuidado porque se ha visto que en algunos países se confiaron y empezaron a relajar las medidas y luego volvió a incrementar el número de casos. Yo creo que aquí el Ministerio de Salud ha hecho un trabajo excepcional. Y lo que yo recomendaría es que sigan las indicaciones que le viene dando el Ministerio de Salud y el Ministro de Salud específicamente. Que no salgan de sus casas a menos que sea estrictamente necesario, que realmente respetemos las medidas de aislamiento social, que respetemos las medidas de restricción vehicular, por favor. Yo a veces me quedo un poco sorprendida de cuando empezó la restricción vehicular, por ejemplo, el número de casos de personas que salían multadas y que no estaban haciendo caso o acatando las órdenes. Ese incumplimiento, por más que parezca a veces que no es nada, es sumamente importante porque yo lo vi en China, cómo China logró controlar todo este problema de la pandemia con el nivel de disciplina que tenían sus ciudadanos al acatar absolutamente todas las recomendaciones, desde el lavado de manos, el uso de mascarillas, los guantes, el alcohol en gel, la distancia con las personas. Yo todavía he visto aquí videos donde vemos que las personas no están cumpliendo con la distancia mínima de los 2 metros. Entonces, que no bajen la guardia, que por favor, de verdad, por este momento importante que estamos viviendo, que seamos disciplinados, porque si no lo hacemos ahorita, se va a alargar más y que es peor. Ya estamos viendo los efectos económicos que está teniendo el país. En el sector turismo, por ejemplo. Entonces, acatemos ahora y esto se va a cortar más. Es lo único que yo puedo decirles porque realmente estoy seguro que los ticos podemos lograrlo y lo estamos logrando. Por dicha, no somos de los países que está figurando con los índices de mortalidad más grandes y podemos sentirnos orgullosos por eso. Muchísimas gracias a Belisa Torres, quien estuvo en Wuhan como estudiante de economía y tuvo que volver al país para poder estar con su familia en estos tiempos de crisis. Bueno, y también recordar que ustedes pueden retomar una entrevista que hizo nuestra compañera Mercedes Agüero con Belisa Torres en nuestra página www.costarricamedios.cr con estos y otros detalles que ella nos brindó hoy este mediodía. A las 12:29 hacemos una pausa y enseguida volvemos. Te invitamos a disfrutar Vida y Esperanza Online, un concierto de Pascua en el que podrás disfrutar de la música de Senderos, Luis Mauricio Vargas, Crisia León, Ivania Mora, Álvaro Antonio, Oscar Rodríguez, Dosiel, Diana Silva, Billy Macís, Martín Valverde y desde Yuma, Arizona, Jessy de Mara. Este sábado 2 de mayo por 13, Costa Rica Televisión. Cuidemos a los más grandes de la casa, porque tienen mayor riesgo de contagio. Usemos la tecnología para decirles cuánto los queremos. Ellos no nos deben de cuidar. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Gabriel, Dani y Javi son 3 hermanos que con ayuda de su abuelita viven grandes aventuras. Mientras combaten fantásticos seres que son parte de las tradiciones ticas. Tremendas leyendas. Véalas en 13, Costa Rica Televisión. Los niños y las niñas tenemos derecho a estar informados sobre el COVID-19 y sentirnos tranquilos, seguros y confiados. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio.
¿Cómo se encuentra el tipo de cambio según el Banco Central de Costa Rica? La compra está en 574,42 céntimos y la venta en 571,46 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. La Contraloría General de la República dará seguimiento a los recursos destinados para la atención de la emergencia. Así lo aseguró la Contralora General Marta Costa, que fue hoy juramentada para continuar en su cargo. La periodista Melanie Corrales nos informa en vivo. Muy buenas tardes, Melanie. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Marta Acosta continuará por 8 años más en la Contraloría General de la República y hoy fue juramentada por las y los diputados. Conversamos con ella de algunos temas sobre cuál va a ser el protagonismo de la Contraloría en los próximos años. Veamos. Sí, bueno, me preparo con mucho entusiasmo, con un gran optimismo, ¿verdad? Entendiendo que este cargo conlleva una gran responsabilidad. Yo me siento muy honrada de poder continuar, pero también tengo en cuenta, en consideración, de que implica una gran responsabilidad y un gran compromiso por hacer siempre las cosas de la mejor manera para poder contribuir y agregarle valor a los costarricenses. Doña Marta, los diputados decían que en la coyuntura que estamos viviendo en este momento era necesario darle continuidad a su labor. Por ejemplo, hay una gran crisis que enfrenta la caja financiera y el principal deudor es el Estado. ¿Cómo se va a visualizar esto desde la Contraloría? Bueno, nosotros entendemos que se han acercado tanto el gobierno como la caja, como ya lo han hecho en el pasado, y esperaríamos que esto sea un acuerdo ya definitivo, que realmente se aclare cuál es la deuda, porque el gobierno tiene registrada en la contabilidad nacional un monto, sin embargo la caja dice que es más, entonces hay unos convenios por unos montos menores y esperaríamos que finalmente se pongan de acuerdo, no solo en el monto, sino en la forma en cómo esta deuda se va a ir pagando. Así que es importante porque la caja en esta época de crisis tiene una reducción importante de sus ingresos, entonces esperamos que esto se mejore. La Contraloría ha aprobado en medio de la crisis diversas compras millonarias precisamente para la caja, también se aprobaron presupuestos acá en la Asamblea. ¿Qué fiscalización se le va a dar, qué seguimiento se le va a dar a esos recursos? Bueno, la Contraloría precisamente está haciendo un giro en su plan operativo anual debido a toda esta crisis, a la cantidad de recursos, no solo a la caja, sino también, por ejemplo, el bono proteger y algunas otras, transferencias presupuestarias que se han hecho para poder fiscalizar. Pero aquí hay que recordar que la administración también tiene una responsabilidad importante de controlar y de hacer un buen uso de los fondos públicos, porque la Contraloría es un control externo y vamos a cumplir con lo que nos corresponde, pero también aquí recordar que cada parte haga lo que le corresponde, porque este es un tema de que los recursos públicos no son ilimitados, es decir, son restringidos, entonces hay que hacer el mejor uso de esos fondos y estaremos atentos a que eso suceda de esa manera. Aunque hoy estaba pendiente la discusión y aprobación en segundo debate del proyecto que pone tope a las tasas de usura, se presentó una consulta ante la Sala Constitucional de parte de algunos diputados. Veamos. Sí, bueno, primero es importante decir que la consulta a la Sala Constitucional es una facultad que tienen los legisladores a través del reglamento legislativo para resguardar o blindar los proyectos de ley que nos preocupen en el sentido que puede violentar los derechos constitucionales de los costarricenses. Mi posición ha sido que el proyecto de ley debería tener una tramitación ordinaria en razón de que la situación económica del país es absolutamente diferente y que en lugar de tener un beneficio para los costarricenses, que es lo que busca el espíritu de la ley, discusión de la cual fui parte, lo que vendría a hacer es jugar en detrimento de su economía. Mi criterio es que no, porque aún cuando yo vaya a retirar las firmas, la sala tiene que dar una resolución y eso no es resorte del presidente de la Asamblea Legislativa, sino de la Sala Constitucional. Y la sala notificó en la mañana de hoy que había una consulta de constitucionalidad presentada. Entonces, para que la sala no admita y vea que no están las 10 firmas en el eventual caso que se retiren,
me parece que ellos deberían de esperar la resolución de la sala para poder entrar a conocer en segundo debate el asunto de usura. Yo no sé si lo van a hacer, pareciera que no, que el asunto es más político que por intereses de país, y estamos cerca del 1 de mayo. Entonces, tendríamos que esperar a ver qué pasa, pero yo sigo creyendo que si la presidencia decide ver hoy usura en segundo debate, está cometiendo un acto totalmente ilegal. Atajar el proyecto para retrasarlo y que no entre en vigencia. Cada día son como 2.500 millones de colones que se cobran en tasas usurarias a los costarricenses. ¿Quiénes son los beneficiados? ¿Quiénes son los bufetes beneficiados en todo esto? ¿Quiénes son los bancos beneficiados en estos abusos contra los ciudadanos? Entonces ahí está el detalle. Recalcar que acá dentro de la Asamblea continúan las negociaciones de cara a la elección del directorio legislativo este 1 de mayo. Un reporte de Melanie Corrales, vuelvo con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias, Melanie, por esta información, y recordar que mañana traeremos toda la información de lo que acontezca en la Asamblea Legislativa con la elección del directorio legislativo. A las 10 de la mañana tendremos nuestra primera transmisión, a las 12 mediodía y por supuesto a las 7 de la noche con toda la información, con periodistas destacados en diferentes lugares. Mencionar también que mañana será el traspaso de las 82 alcaldías de nuestro país. En otras informaciones, la situación actual ha obligado al mundo a reinventarse, siendo el teletrabajo una de las herramientas más necesarias para avanzar en materia laboral. No obstante, ¿cuál está siendo la satisfacción de los trabajadores ante esta modalidad? Se lo contamos a continuación. 83 de los trabajadores están satisfechos con la modalidad de teletrabajo, aunque no dejan de señalar que han tenido que lidiar con algunas dificultades y que aún hay formas de mejorar. Así lo dio a conocer un estudio de Eco Market Research que se realizó durante el mes de abril y permitió conocer la opinión de 457 personas de 28 países de América, Europa y Asia. Este análisis detalla que los usuarios ven beneficios tales como la posibilidad de compartir más tiempo con familiares, eliminar los tiempos de traslado y los costos que esto supone. No obstante, también representa algunos retos. Sin embargo, han tenido también que enfrentar algunos retos, siendo uno de los más importantes pues la necesidad de tener un internet estable y con la velocidad apropiada para realizar sus labores, así como todo el tema de seguridad y manejo de data e internet. No menos importante ha sido la necesidad que han manifestado de tener contacto personal con compañeros y colaboradores. Entre los hallazgos de este estudio resaltan que el 66% con experiencia previa dicen estar muy satisfechos en comparación con el 37% que está teletrabajando por primera vez. El 45% considera que su nivel de eficiencia es igual al de la oficina. Por otro lado, el 26% de los que viven con hijos señalan que su rendimiento es menor en comparación con el 18% de quienes no viven con hijos. El correo electrónico es la herramienta más usada para comunicarse, 88%, seguido por las videollamadas, 79%, y aplicaciones chat, 72%. Pero ¿qué tan ciertas son estas cifras para Costa Rica? Según el Ministerio de Trabajo, al 28 de abril, 53.696 personas funcionarias públicas están en teletrabajo, mientras que el sector privado también reporta una importante cantidad de colaboradores haciendo trabajo remoto. Conversamos con algunas personas que están realizando teletrabajo y reafirman los beneficios, pero señalan que al haber sido de manera tan rápida, han tenido ciertos obstáculos. Clases virtuales o a distancia sí han sido un reto tanto para nosotros como para nuestros estudiantes, ya que no es lo mismo estar en clase con dinámicas, con preguntas, con nuestras explicaciones más fluidas, a estar por medio de una pantalla donde la conexión puede fallar o por medio de un papel donde los estudiantes tal vez no entienden muy bien las indicaciones, o estar por medio de mensajes y correos explicándole a todos es un poco complicado. Afortunadamente es una herramienta que te permite la comunicación constante a nivel interno con nuestros compañeros, la comunicación y la coordinación con nuestros clientes a partir de herramientas como las reuniones virtuales, las plataformas que permiten la mensajería constante. Entonces el teletrabajo se ha convertido en una excelente opción porque te permite seguir cumpliendo con las responsabilidades diarias del trabajo de una manera eficaz, oportuna, maximizando recursos y maximizando tiempo. Siempre había hecho mis labores desde la oficina.
sí he sentido un ahorro en cosas como el combustible, un poco menos estrés de las presas, un poco menos estrés de eso de que uno tal vez va en la calle y ve que el tránsito no se mueve y tal vez uno necesita llegar. También el simple hecho de no, ¿cómo es que se llama? No andar corriendo. El estudio menciona que aunque el cambio se ha dado de forma acelerada, existe una disposición de mantener el teletrabajo en el futuro, siendo el 44% quienes manifiestan que les gustaría mucho continuar haciendo teletrabajo una vez que la situación se estabilice. A las 12:41 hacemos nuevamente una pausa comercial, pero enseguida volvemos. Durante 8 episodios nuestros participantes se han tenido que enfrentar a retos, presiones, pero sobre todo a una aventura culinaria que nos ha hecho conocer un poco más nuestra gastronomía costarricense. Pero solo 2 de ellos fueron los mejores y están el día de hoy aquí en la gran final de La Sazón que nos une. La Santa Misa, oficiado por su santidad el Papa Francisco desde la capilla de la Casa Santa Marta en el Vaticano. Todos los días a las 5:25 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Te invitamos a disfrutar Vida y Esperanza Online, un concierto de Pascua en el que podrás disfrutar de la música de Senderos, Luis Mauricio Vargas, Crisia León, Ivania Mora, Álvaro Antonio, Oscar Rodríguez, Dosiel, Diana Silva, Billy Macís, Martín Valverde y desde Yuma, Arizona, Jessy de Mara. Este sábado 2 de mayo por 13, Costa Rica Televisión. ¿De pronto hay arreglos musicales propios? En ningún momento lo pensamos para que fuera, digamos, una banda importante en Costa Rica. Solo queríamos tocar. A veces uno va con la corriente y uno no sabe. Esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión. Les recordamos que en cualquier momento estaremos dándole paso a la conferencia de prensa con el estatus de la condición del COVID-19 en nuestro país. Sin embargo, continuamos por ahora con informaciones. Los comerciantes de la Fortuna de San Carlos están pidiendo ayuda a la municipalidad de la zona para llegar a arreglos de pago en los diversos impuestos que deben cancelar. Los comercios de la zona de la Fortuna de San Carlos piden ayuda a la municipalidad de este cantón alajuelense para lograr llegar a un arreglo de pago con los impuestos que deben cancelar para poder funcionar de manera legal. Y es que según los empresarios afectados, ellos deben pagar impuestos territoriales cada 3 meses, además de la patente y una serie de timbres que se cancelan mes a mes, según señalaron a Costa Rica Noticias. Con la municipalidad, ¿no? Igual, siguen cobrando los mismos impuestos, y los servicios públicos igual. La cooperativa aquí dice, tiene un sistema también de un 50, pero no lo entiendo muy bien, ¿verdad? Yo sé que sí hay que volverlo a pagar, entonces yo en realidad no me he acogido a nada en ese momento nada del gobierno. Desde la Municipalidad de San Carlos aseguran que el alcalde de la zona, Alfredo Córdoba, ha hecho una gestión por medio de la diputada liberacionista María José Corrales para buscar que los comercios como este restaurante puedan aplazar el pago de los impuestos. Hemos querido también ser solidarios con el patentado y con el empresario. Lo que pasa es que no podemos tomar decisiones a la ligera ni tampoco antojadizamente. Don Alfredo, como alcalde de San Carlos, decidió llamar a María José Corrales como diputada para pedirle que presentaran un proyecto de ley donde se le permitiera a la municipalidad que los patentados dejaran de pagar, por ejemplo, durante 9 meses, 1 año, el pago de bienes inmuebles. No es perdonar, es dar una moratoria, un tiempo para pagar sin intereses. Aquí no estamos cerrándole a nadie las puertas
de los negocios. Si alguien no puede pagar, sabemos que hay mora, entonces lo que hacemos es que simplemente les preguntamos cuál es la situación. Tenemos las puertas abiertas para llegar a arreglos de pago. Además, el municipio sancarleño asegura que para ellos la situación tampoco es sencilla, pues han perdido ingresos hasta por 200 millones de colones. Con relación al año anterior, hemos dejado de recibir muchísimo dinero, por ejemplo en patentes. En patentes, comparando los ingresos del año anterior, ahora hemos dejado de percibir 70 millones de colones aproximadamente. De estos 70 millones de colones, sufriendo una afectación de ingresos principalmente en patentes comerciales, de seguido por las de servicios, y las que se han mantenido un poco mejor son las industriales, que son las grandes, digamos, piñeras y algún otro tipo de industria pues, de exportación. En cuanto al pago de bienes inmuebles y patentes, hemos dejado de percibir 200 millones de colones en lo que va abril, marzo. Contabilizando solo hoteles que no pueden cancelar los impuestos municipales, son por lo menos 86 las afectaciones, según señaló la Cámara de Comercio de La Fortuna. Este jueves en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a la cigüeña más grande del mundo. Su nombre es Jaribú y habita en Costa Rica, pero es una especie amenazada. Quienes investigan su presencia en el país señalaron que para el año 2017 se encontraron en todo Costa Rica solo 6 nidos con pichones. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. El jaribú es un ave extraordinaria que habita en el continente americano. También es el ave voladora más alta de Sudamérica. En Costa Rica se encuentra solo en las cuencas del río Tempisque y de los Guatusos. Es una de las aves acuáticas más grandes del mundo y está considerada una especie amenazada. Pertenece a la familia de las cigüeñas y mide 130 centímetros de largo y más de 2 metros de ancho con sus alas abiertas. Estas cigüeñas se reconocen por su plumaje de color blanco. La base del cuello es roja, mientras que la parte superior del cuello, la cabeza y el pico son negros. Su pico negro es inusualmente pesado y en el ave adulta el pico mide unas 12 pulgadas de largo. Las cigüeñas jaribú se reproducen de manera monógama, por lo que mantiene su pareja de por vida y se reproducen una vez al año. Esta hermosa ave usa su pesado pico para encontrar y atrapar a sus presas. Se alimenta de todo tipo de animales acuáticos, principalmente de peces y moluscos. Se alimentan de reptiles como ranas y serpientes, incluso de insectos y pequeños mamíferos. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Aquí la edición de Costa Rica Noticias. Gracias por haber estado con nosotros y le damos el pase a la conferencia de prensa con la información del estatus del COVID-19 en nuestro país. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por sintonizar esta transmisión en la cual las autoridades de gobierno